¿quiénes somos? No es una pregunta que nos responde el espejo. Por un lado, somos todo con lo que nos relacionamos. Somos nuestra familia, somos nuestros amigos, somos consumidores, somos creadores. Somos parte de un complejo engranaje que tiene a nuestro mundo en marcha. También somos lo que pensamos en nosotros mismos, pero lo que de verdad define quiénes somos es el qué queremos ser. Estamos hechos del mismo material que nuestros sueños, y nuestras ideas están hechas del mismo material que nosotros. El mundo en el que vivimos nos invita a plasmar parte de nosotros en él, a dejar una marca, a trascender. Cada cambio que hacemos impacta también a nuestro entorno. ¿Qué queremos ser? Se convierte en quiénes somos cuando hacemos. Queremos ayudarte a ser quien tú eres. Somos la Escuela de Negocios de América Latina con mayor proyección global, con nuestra base firme en México y nuestro espíritu extendiéndose por el mundo. Una comunidad de líderes y mentes sobresalientes que cambian desde su espíritu la realidad de los negocios. Tú eres lo que nosotros somos. EGADE Business School. Minds Igniting Change. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este espacio organizado por la Semana Nacional Financiera y en EGADE Business School. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla donde vamos a estar compartiendo un tema que es de gran trascendencia y es sobre emprendimiento. El día de hoy nos acompaña Gianco Abundis, a quien doy la bienvenida, que bueno, pues es un referente en el tema de finanzas con amplia trayectoria. Él es CEO y fundador de Estadística Actuarial, Saber Gastar. Es conductor, conferencista, consultor, influencer y escritor. Bueno, pues muchísima experiencia que tenemos el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues para nosotros como escuela en EGADE Business School, el emprendimiento es una parte fundamental. Tenemos todo un ecosistema donde estamos participando profesores y alumnos y bueno, pues vienen desde desarrollar ideas hasta establecer compañías pues un poco más sólidas y las institucionalizando y de esta manera, bueno, pues llegar a alcanzar el éxito en cada una de sus empresas que constituyan. Y vamos a iniciar el día de hoy con una charla, Gianco, ¿sí? sobre temas que son muy importantes para nuestros alumnos y para el público que nos escucha y que está relacionado con de emprendedor a empresario. Y sobre esta dinámica, Gianco, bueno, pues uno de los retos que viven y que es, pues yo creo que lo primero que se tiene sensibilidad es cómo desarrollar un modelo de negocio que sea sostenible. Un modelo que permita reducir los riesgos y la inestabilidad pues asociada a las primeras etapas de vida de una empresa y bueno, pues que les permita alcanzar la estabilidad y la rentabilidad deseada. Y sobre esto, estimado Gianco, en una de las cuestiones que pues mantienen despierto a los miles de propietarios de pequeños negocios y que se ha acentuado más con la pandemia que estamos viviendo, desde tu perspectiva, ¿nos puedes platicar cómo pasar de emprendedor a empresario de manera exitosa? Conchita, un gusto saludarte. Agradezco a la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey la invitación, por supuesto, en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera. Vamos a abordar un tema que pues, se ha puesto de moda porque muchísimas veces pues, ocurre que la necesidad me lleva a poner un negocio porque me quedé sin empleo y que definitivamente me las tengo que arreglar para salir adelante. Eso ocurría a lo mejor en mi generación de juventud, pero hoy por hoy ya es un estilo de vida de tratar de ser emprendedor y no siempre las condiciones son óptimas. Incluso podemos tener un bagaje académico bastante importante en materia de negocios, pero ya a la hora de enfrentarme a la vida diaria, las condiciones son totalmente distintas. Quiero empezar, si me permites, Conchita, con una frase que le aprendí a un buen amigo, Eduardo Terroba, que le mando un abrazo. En una ocasión platicábamos y yo le decía, oye Eduardo, es que todo el mundo quiere el puesto de dirección general. Y me corrigió Eduardo y me dijo, no, lo que quieren es el ingreso del director general. Me hizo pensar mucho hace bastantes años esto y efectivamente porque cuando empezamos en el mundo de emprender, pues nosotros ya
como dice un anuncio de pronósticos deportivos, ya me vi, ¿no? Y entonces yo tengo como referencia a tal o cual empresaria o empresario con dinero suficiente y de sobra, y entonces pues yo lo que quiero es eso, pero no, el camino es muy pedregoso, pero es un camino lleno de satisfacciones que debemos de vivir todos los días, aprender todos los días, y esto es muy importante, lo digo a manera de conclusión, aunque estoy empezando la charla, ¿sí? No dejamos de aprender. Viejones, no viejones, pelones, canosos, jorobados, nunca dejaremos de aprender en el mundo de los empresarios. Eso es lo bonito de esto, porque definitivamente todos los días hay una gran aventura. Para empezar, yo les diría, ¿estamos dispuestos nosotros, ¿sí?, en el mundo del emprendedurismo, a ser nuestro propio patrón? Porque tiene ventajas. Yo puedo crecer sin límites, yo soy el jefe, soy el que da las órdenes, ¿sí? Y todos me tienen que obedecer. Suena muy bonito, pero también tienes desventajas, como por ejemplo, las responsabilidades son evidentemente tuyas, la inmensa mayoría. Y algo que de repente perdemos de vista, a diferencia de un empleo, siendo emprendedor no hay salario. Y si hay salario es para pagarlo, no para cobrarlo. Entonces, hay que irle poniendo los puntos a las IES. Ahorita entraremos en materia con nuestro plan de negocios, nuestro plan financiero, todo esto que es muy formal, ¿sí? Y que evidentemente en la parte académica ustedes conocen a la perfección, pero no perdamos de vista, el patrón es patrón en las buenas y en las malas. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué es ser emprendedor? Aquel que emprende con resolución acciones dificultosas y azarosas. Les voy a platicar, y esto pregúntenlo en casa o búsquenlo en internet, ¿sí? A mamá y papá, a los mayores de la familia, la gente que nos está escuchando ahorita seguramente no lo vio, ¿sí? Conchita, tú no habías nacido cuando salía en la televisión este anuncio. Estoy hablando de principios de los 80s. Un actor mexicano que se avecinó en Estados Unidos, Anthony Quinn, salía anunciando una bebida alcohólica y tenía una frase que a mí me quedó también grabada en lo más profundo de mi ser, porque era muy buena, que decía esta frase: si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Esto lo hacía anunciando una bebida alcohólica, pero en realidad esta frase es muy profunda, porque si todo fuera sencillo, pues entonces, ¿dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está la capacidad? ¿Dónde está el talento? ¿Dónde está la habilidad? ¿Dónde está el estudio, la preparación académica? No servirían. Todo es tan sencillo que no requiere nada de eso. Pero no, por supuesto que las cosas no son fáciles y hay que meterse a la tarea todos los días de que este emprendimiento me lleve el día de mañana a ser un empresario. Porque parece lo mismo, pero no lo es. Emprendedor es el que se atreve y empresario es el que conduce. Claro, la inmensa mayoría, salvo los negocios ya formales que se van heredando y que se van pasando de generación en generación, es distinto, pero la inmensa mayoría empezamos así, en donde nos atrevimos por necesidad, por gusto, por moda o por lo que sea, a tratar de poner en la mesa un proyecto y finalmente, cuando logramos tener éxito, entonces nos convertimos en los conductores de este mismo proyecto, que ahora es una empresa ya cristalizada, ya con todo el fundamento que nos va a permitir el éxito para el cual finalmente hemos trabajado toda la vida, ¿sí? ¿Qué necesito para que el emprendedor deje de ser un soñador nada más y tener la cabeza llena de ideas y lo voy a hacer por aquí, le voy a hacer por allá y voy a ganar y voy a competir, ¿sí? Y a lo mejor yo tengo una idea como el señor de Facebook o el señor de Amazon o el señor de Apple o el de Microsoft, a lo mejor se me ocurre algo así y a los 35 años voy a ser multimillonario. A ver, muy importante poner los pies en la tierra y saber que esos fenómenos, yo le llamo esos accidentes de gente que con una idea se hace multimillonaria, ocurren una vez por generación o dos veces por generación, ¿eh? Entonces, hay que empezar por ahí, que dejando de ser soñador, tenemos que convertirnos en emprendedores, pero con
una historia llena de sacrificios, porque el éxito de otros lo demuestra así. Prácticamente el 99% de personas que logran tener éxito y se convierten en empresarias tuvieron que vivir una gran cantidad de historias de sacrificio para llegar hasta allá. Esto es muy importante, ¿sí? Ahora, ser emprendedor significa al principio, como decía mi amigo Eduardo, pues yo quiero el sueldo del director general, pero no las obligaciones. Y en el camino de ser emprendedor para llegar a ser empresario, yo tengo que ser el mensajero, el cargador, la secretaria, el asistente, el que barre, el que trapea, el que sube, el que baja, el que todo, ¿sí? Y entonces, pues a mí me encanta, les voy a dar una idea, y es una anécdota que me gusta platicar. Cuando yo constituí mi primera empresa en 1997, hace muchos años de eso, ¿sí? Pues de inmediato pensé en hacer tarjetas de presentación, ¿no? Y entonces no lo había yo meditado hasta que me dicen en la imprenta, oiga, estos son sus datos, el nombre y la dirección y el teléfono. ¿Qué cargo le pongo? Y yo dije, muy buena pregunta, ¿qué cargo le pone? Y dije, no, pues no le ponga. No, sí, póngale, es importante que le ponga. En aquella época se ocupaba mucho la tarjeta de cartón, de papel, ¿sí? Y entonces platicamos un par de minutos y me dice, póngale director general. Y dije, pues bueno, póngale director general, ¿sí? Y a mí me daba mucha gracia, y lo platicaba con mis amigos, con mi familia, yo estaba casado, le decía a mi esposa, oye, pues es que soy el director general y soy el mensajero, el cargador y soy todo, ¿sí? Pero efectivamente yo era el director general, no estaba yo mintiendo, porque yo era el director general, ¿sí? Y evidentemente todo lo demás. Entonces, estás dispuesto a pasar por este proceso? La verdad vale mucho la pena, porque vas aprendiendo, porque aprendes lo que hace el mensajero, lo que hace el cargador, lo que hace el asistente, lo que hacen todos. Y entonces no te van a cuentear el día de mañana. No se puede, o sí se puede, o de esta manera. No, porque tú lo sabes hacer. Es muy importante que el emprendedor se involucre, se empape, se arremangue la camisa y meta las manos en lo que está haciendo, porque es parte de su vida, que conozca la esencia de ese negocio, que el día de mañana se va a convertir en una empresa, ¿sí? Muchas gracias, Yanko. Pues vamos con el siguiente bloque. La mayoría de los emprendedores que han pasado a empresarios de éxito mantienen un plan financiero conciso en un documento que no ocupa más de 2 o 3 páginas y que los mantiene focalizados en las tareas que les han permitido hacer crecer su negocio de una manera sostenible. En base a eso, y de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es la relevancia de tener un plan de negocio sólido? Una palabra que nos hace falta mucho en este país, tristemente, es planeación y es orden. Son palabras que hacen falta en el diccionario, en el léxico de los mexicanos. Tenemos nosotros que hacer una planeación porque el mal del país es la falta de orden. Y entonces muchos negocios fracasan porque se hacen en las rodillas, porque en un café tuve una buena idea y porque se me ocurrió y tengo 10,000 pesos guardados o le voy a pedir a mi mamá, a mi papá o un préstamo incluso bancario y con esto voy a arrancar mi negocio. Así de fácil, así de sencillo. Recuerden esta frase, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. No es tan simple. No lo hagas en las rodillas. Escuelas como la del Tecnológico de Monterrey, tan prestigiadas y con tanta investigación, no están de adorno. Evidentemente, toda la parte académica y todo lo que se tiene que estudiar para pasar de emprendedor a empresario, pues te va a ayudar muchísimo a allanar el camino, a que no sea con tanto vaivén, con tanto movimiento y con tanto tropiezo. Porque en la vida hay que tropezarse para aprender, esto es un hecho, pero cuando menos que los tropiezos no sean por falta de orden, por falta de planeación, ¿sí? Tu plan de negocios, ¿qué les cuento a ustedes que son expertos en hacer planes de negocios? ¿Sí? Tu proyecto escrito donde vas a evaluar todos los aspectos económicos, financieros, tus ideas, la parte comercial, las expectativas que se tienen y las perspectivas al mismo tiempo empresariales. Se debe de plasmar en un documento, en este plan de negocios, en donde definitivamente
como decimos vulgarmente, se le ponen los puntos a las IES. Y ahora sí, está por escrito. Van a pensar que por mi edad, que ya estoy bastante madurito, ¿sí? La recomendación, pues, era evidente. Pero no simplemente es por mi edad, sino por mi experiencia académica, yo como catedrático. Lo tengo totalmente comprobado, que cuando esto se hace en papel, con un lápiz o con una pluma, lápiz es mejor para que puedan borrar, tiene más efecto, porque es mi pulso el que está escribiendo todo esto. Hay infinidad de programas, ocúpenlos, pero una vez que lo pongan con el pulso en blanco y negro, pásenlo a estos programas de plan de negocios. Esto es fundamental, créanme que vale muchísimo la pena. Y estos aspectos del plan de negocios hay que cuidarlos porque nos dan muchos beneficios. Definir los objetivos claramente, las metas, es una herramienta para generar importantes relaciones a futuro en la parte de las ventas. Y lo que ya mencioné, vamos a ponerle nombre al niño, vamos a ponerle los puntos a las IES. Eso hace el plan de negocios. Grandes, grandes beneficios. A ver, no piensen, y esto es muy importante, por favor, tómenlo en cuenta, no piensen que el plan de negocios es para la constructora que va a hacer un periférico en cada ciudad de capital de la República Mexicana y que va a cobrar miles de millones de dólares. No, 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 no. El plan de negocios puede ser para la taquería, puede ser para la papelería, puede ser para la tortillería, y puede ser para el despacho de diseño, puede ser para todo. Y de hecho, la expresión puede ser, no me gustó, la voy a cambiar. Debe ser, no puede ser, debe ser para todos, aunque sea un negocio muy pequeñito, ¿sí? Más beneficios del plan de negocios, la opinión de terceras personas. Es más fácil que una vez que está en blanco y negro, tú le digas a Conchita, oye Conchita, mira, tengo esto, a ver cómo lo ves. Conchita, con su voz experta, me va a poder dar un consejo. Pero si yo nada más le doy las ideas y por aquí me sale humo de la cabeza, pues Conchita no me va a entender tanto que si lo ve bien planeado y bien ordenado. Podemos descubrir los errores, las debilidades, las omisiones en este proceso de planificación, ¿sí? Y sobre todo la ruta de trabajo y cómo seguir esta ruta. El plan de negocios es una maravilla. ¿Qué debemos evitar? Pues otra vez el anuncio del melate, ¿no? Ya me vi. A ver, hoy ¿qué fecha es? Pues estamos en noviembre del 2020, un año terrible con esto de la pandemia y la parte económica. Noviembre, pues yo creo que para diciembre ya me hice millonario, ¿sí? Mi plan de negocio es tan bueno, está tan bonito, tan ordenado, tan bien hecho, que yo creo que en un mes seguro ya pertenezco a la élite empresarial mexicana. No, maestro, no es así de sencillo. Otra vez, volvemos a lo mismo. Hay que pedalearle, hay que sobarse el lomo, como decimos en mi pueblo, ¿sí? Para ir sacando adelante este proceso de emprendedurismo. No hagas proyecciones a corto plazo, no eches a volar la imaginación con una cartera llena de dinero, porque tampoco, y lo más importante es que tomes decisiones en caso de que necesites cambiar el rumbo. Como decimos, virar el timón, ¿no? Esto es muy importante, ¿sí? Plan financiero, parte importante de todo esto que hemos estado platicando, pues es que le pongamos número a la casa, identifiquemos los recursos financieros para que se pueda llevar a cabo este proceso de negocio, para que se pueda cristalizar el proyecto de inversión, para que dentro del plan de negocios, pues obviamente se necesita dinero, ¿no? Y el plan financiero es cómo voy a obtener el dinero, cómo lo voy a distribuir, cómo lo voy a generar una vez que esté caminando mi idea, y todo esto es fundamental. Muy, muy importante que tengamos este plan financiero, que debe de incluir los costos fijos, por supuesto, una agenda fundamental. Parte de la planeación y del orden es tener una agenda, que esta agenda nos permita llevar a cabo, pues, todos los puntos habidos y por haber en el orden específico de la cronología de un negocio, ¿sí? Yo les diría, incluso en esta agenda, pues está el hacer un trámite, ¿no? Ya lo platicaremos
tal vez un poquito más adelante si nos da tiempo, pero muchos de los negocios también se pierden en la parte de la tramitología. Gobiernos van, gobiernos vienen, dicen que ahora sí va a ser más fácil el trámite, que ya no van a ser 40 documentos, que ya no son 700 filas, que ya no, y la realidad es que sigue siendo una burocracia brutal, y en México y en el mundo. Entonces, parte de mi agenda debe de incluir todo esto, que es un camino bastante áspero y complicado, tedioso, aburrido, ¿sí? Pero que al principio no puedo pagar un gestor para que lo haga, tengo que hacerlo yo. Recordemos que soy el director general, pero también soy el chalán. Esto no se nos debe olvidar, ¿sí? En esta agenda financiera debe de estar todo el compromiso, que a veces se nos olvida también, de la parte fiscal. Lo voy a retomar. ¿Cómo voy a obtener los ingresos? Y muy importante, un buen plan financiero dentro de un paquete de plan de negocios para pasar de emprendedor a empresario debe de incluir el punto de equilibrio, ¿sí? Muchas veces me estoy gastando el dinero que ni siquiera he generado porque he hecho a volar mi imaginación. Y cuando no entiendo yo del mundo de los números, de la matemática, y mucha gente tiene aversión justamente a esta materia desde la primaria, desde el jardín de niños, porque dicen, no, los números son terribles, y en realidad, más bien los que son terribles son los que enseñan los números, porque un buen maestro de matemáticas te hace que ames esta materia, de verdad, es una pasión sensacional. Tienes que aprender forzosamente a calcular tu punto de equilibrio. ¿En qué momento el negocio deja de estar chupando recursos para que empiece a generar recursos? Eso es el punto de equilibrio. Algo muy sencillo, ¿verdad? Bueno, hay que saberlo calcular y Así es. nos pueden enseñar, por supuesto. No es tan complicado, ¿sí? Quiero entrar ahora en materia de algo primordial y tiene que ver con el perfil. ¿Quién eres tú? Fíjense lo que voy a decir, y esto lo tengo constatado con prácticamente 42 años de actividad laboral, ¿sí? Y 35 de actividad académica. Fíjense, no todo el mundo está hecho para ser emprendedor, pero es importante que me dé cuenta. Y a veces es importante que lo pruebe, ¿eh? A veces yo no simplemente por conocerme y por verme en el espejo puedo decir sí o puedo decir no. A veces es prueba y error y decir, bueno, yo lo intenté y no pude. Pero créanme, hay gente que tiene perfil para ser empleado. Punto. Y se acabó. ¿Sí? Hay gente que tiene perfil para ser autoempleado. Punto y se acabó. ¿Esto qué quiere decir? No todo el mundo tiene perfil de ser emprendedor. No todo el mundo tiene perfil de ser empresario. Tenemos que descubrirlo. Y para esto hay puntos que ayudan mucho al éxito, como las habilidades, zapatera tus zapatos, ¿sí? Me decía un buen amigo, dueño de una franquicia muy importante de taquerías en el país, tal vez la más grande del país, un buen amigo, Carlos, le mando un abrazo a Carlos, me decía que cuando alguien llegaba y le decía, oye, quiero una franquicia de tus taquerías, lo primero que le preguntaba es, oye, ¿sabes cortar cebolla? Por supuesto que no, yo voy a pagar para que la corten. No, el que sigue, este no sirve. Literal, ¿eh? Yo, oye, pues sí tienes razón. O sea, si no le vas a entrar a la picadita de cebolla, no sabes picar el cilantro y no le sabes pegar al trompo del pastor, pues, pues a lo mejor no es tu camino. A lo mejor sí puedes ser emprendedor, pero con otro giro, con otra habilidad, porque la de cortar cebolla no se te da. ¿Sí? Este era el criterio que es el que usan, no que usaba, el que usa para definir a quién le vende una franquicia o no. Entonces, tenemos que ver nuestras habilidades. Imagínense que yo pongo, por ejemplo, yo, Janko Abundis, pongo un despacho de diseño. Soy pésimo para dibujar. A mí no me sale ni mi nombre dos veces seguidas igual. Entonces, mi habilidad, pues no es el diseño, ¿verdad? No es el dibujo, ni nada de esto. Puedo complementar con personas que sí tengan esa habilidad y a lo mejor yo hacer la parte empresarial. Entonces, tengo que sumar habilidades de quienes sí y quienes no. Y evidentemente la creatividad, ¿sí? Si ustedes revisan un poco las historias de éxito de estos que mencioné hace rato,
el Facebook y el Amazon y el aquí y el allá, no fueron ideas primarias. ¿A qué me refiero? Que hubo alguien que pensó lo mismo que ellos antes. Lo que pasa es que estos llegaron y lo perfeccionaron y se hicieron multimillonarios y famosos a nivel mundial. Pero en realidad hubo una empresa antes que Facebook, hubo una empresa antes que Microsoft, ¿sí? Y de estas historias hay muchas. Entonces hay que tener creatividad, porque es probable que algo que ya existe ahorita tú lo puedas mejorar. Y entonces en ese camino de ser emprendedor, con tu creatividad, puedas llegar al siguiente paso que la competencia no ha hecho. Y no se nos olvide siempre permanentemente revisar qué hay en el mercado, revisar qué hay en la competencia para tratar de no encasillarme en lo que hacen los demás y venden los demás idéntico, porque va a ser más difícil que salga adelante. Debo de buscar diferenciarme y debo de buscar, con mi creatividad, superar lo que hacen los demás. ¿Sí? Una Sí, variable fundamental es el tiempo. Ya lo decíamos, de aquí a diciembre está bastante complicado, ¿no? De aquí a principios de 2021, un emprendedurismo no se da de la noche a la mañana. Y este es un problema muy de los mexicanos y muy de estas generaciones de jóvenes, ¿sí? En donde, debido a la tecnología, todo lo queremos al alcance de un teléfono, de un toque, de un clic, ¿sí? Y el mundo de los negocios no es un mundo de semanas ni de meses, es un mundo de años. ¿Estamos dispuestos a llevar a cabo esta tarea? ¿Estamos dispuestos a llevar a cabo esta tarea? Lo recalco enfáticamente, porque no todo el mundo lo puede aguantar, ¿sí? Entonces, el tiempo es una variable fundamental. Hay otra frase muy vieja, muy antigua, que dice, Roma no se hizo en un día. Pues igual aplica aquí. Las empresas no se hacen en un día, ¿sí? El 99.99% se hace con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y en el largo plazo. bueno, continuando con la siguiente pregunta. Administrar un negocio no solo consiste en hacer cálculos, por el contrario, es una labor que requiere de una visión global de la empresa y cómo se ve impactado por el desempeño del mercado donde está participando. En tu amplia experiencia sobre este tema, ser emprendedor y transformarse en un exitoso empresario, ¿qué papel juega el implementar una correcta administración en esta etapa incipiente? ¿Cuáles son los factores que nuestros alumnos y futuros emprendedores e intraemprendedores deberán de tomar en cuenta a lo largo de su vida profesional? Punto fundamental, fundamentalísimo, diría yo, en el mundo del emprendedurismo. No hagas administración de bolsillo, ¿sí? Les pongo el ejemplo, siguiendo con los tacos. De repente yo estoy ahí atendiendo, sirviendo mesas, cortando cebolla en mi taquería. Cierro ahorita se cierra más temprano, pero pensemos en una época normal. Cierro a las 12 de la noche, en un fin de semana, a la 1 de la mañana, y hago cuentas y digo, ay, mira, hoy vendimos 3,500 pesos, buenísimos. Los tomo, los meto a mi bolsillo. Al día siguiente en la mañana, llego con mi esposa y le digo, vieja, aquí está para el gasto. Y de esos 3,500 pesos de anoche, saco y le doy la lana, le doy los billetes, le doy el dinerito. Eso es administración de bolsillo. Porque ese dinero, ¿sabes qué? Ese dinero no es tuyo, ese dinero es del negocio. Y un error también muy frecuente que cometemos la mayoría de personas cuando empezamos a emprender es que confundimos el dinero de la empresa con el dinero de la cartera, con el dinero del gasto, con el dinero de la colegiatura, con el dinero de la despensa, y eso es un gravísimo, gravísimo error, ¿sí? A muchos emprendedores con los que he tenido oportunidad de trabajar, yo les pregunto, oye, ¿tienes empleados? La pregunta es mañosa, evidentemente, ¿no? Y me dice, no, todavía no. ¿Todavía no? ¿Cómo?
¿Y tú qué eres? Ah, no, 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 yo soy el dueño, yo soy el patrón. No, error. Tú eres empleado. Serás el director general, pero eres empleado. Y como tal, debes contar con un salario, con un ingreso. Tu ingreso al principio, pues debe ser un ingreso moderado, no sé, 2,000 pesos a la semana, 3,000, cada quien dependerá, la zona, dependerá del negocio, dependerá la situación particular de cada persona. Pero debes tener un salario. Pensemos, 10,000 pesos al mes. Oye, este mes nos fue muy bien y salieron 20,000. No, 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 no salieron 20,000. Salieron 10,000 para ti de ingreso y los demás van a ir a utilidades, van a ir a reinversión, van a ir a crecimiento del negocio. Lo que muchas veces hacemos es que el mes que tengo más ganancia, pues ya estoy pensando en cambiar de automóvil y ya estoy pensando en cambiar a los chamacos de escuela, ya estoy pensando en las vacaciones en la playa, ya estoy pensando, no, maestro, no, no, tú eres el director general de la empresa y como tal debes tener un salario asignado. Punto, se acabó, porque eres un empleado. Ahora, cuando te vayas a la silla del socio mayoritario o del socio único, si no tienes socios, ¿sí? Entonces vas a ver el tema de utilidades, que esa ya es otra historia, ¿sí? Ahorita lo platicamos. Pero de verdad, insisto en esto, tienes que asignarte un salario porque tú eres un empleado más de este emprendedurismo. Y si quieres que mañana se convierta en una empresa, forzosamente tienes que alinearte a la nómina, con todo y prestaciones, ¿eh? Escuchen lo que estoy diciendo, con todo y prestaciones. Un tema que ocurre mucho también con los emprendedores, que las prestaciones las pierden. Complementándolo con lo que tú mencionas ahorita, este es un tema sumamente relevante porque la separación de la empresa de lo que es los dueños o el emprendedor es muy difícil que se dé tanto en pequeñas, medianas y hasta empresas más grandes. ¿Sí? A mí me ha tocado ver en proyectos de consultoría cómo tienen mezclados todos los gastos personales dentro de la empresa y de pronto quieren tener una visión pues realista, objetiva de si mi negocio me está generando utilidades o no. Y se distorsiona porque ahí tienen los pagos de colegiatura, ahí el carro de la empresa lo usan pues para la esposa o para que los hijos vayan a la escuela, entonces se vuelve una mezcla y pues realmente tú no tienes idea si tu negocio es rentable o no por su operación. Entonces eso es un principio básico clave, que separes lo que es el negocio de lo que son los dueños, ¿sí? Y eso trae pues consecuencias importantes cuando la empresa va madurando y cuando ya se quiere llegar a una institucionalidad dentro de la compañía, ¿verdad? Y es a lo que pues debemos tender a hacer desde pues los primeros pasos, como ahorita tú lo estás dando, desde las etapas incipientes, que ya se vayan formando esa idea a nuestros emprendedores de que es muy importante separar el negocio, separar a la empresa, porque también se dan casos de que, oye, pues quiero traer a otros, invitar a otros inversionistas o emprendedores que participen en este negocio. Y pues ahí es importante el tema de evaluar el negocio. Y ya son cosas que, bueno, obviamente pueden ir más avanzadas, pero parten desde esta premisa que es muy, muy importante y que desgraciadamente es una práctica muy recurrente en México, en las empresas de distintos niveles. Entonces, era simplemente como complementar lo que tú estás diciendo y que se haga esta reflexión a profundidad con todos los que nos están escuchando, ¿no? Exactamente, gracias por tu aportación, Conchita, siempre muy valiosa. Y justamente aquí están viendo algo que para la gente joven no es conocido, el Club de Toby. Investiguen en internet qué es el Club de Toby, y el negocio no es esto. El Club de Toby era una caricatura, ¿no? En donde, pues, justamente Toby invitaba a todos sus cuates y tenían un club. El negocio no es el Club de Toby. El negocio, y les iba a platicar de una anécdota de una persona que vende por catálogo
una marca muy, muy conocida, que no la voy a dar, pero es súper conocida a nivel mundial incluso. Y aquí en México, esta señora con escaso conocimiento, con escaso estudio, tenía creo que la primaria terminada, fue súper exitosa. Y entonces la crecieron de manera que su negocio ahora era el formar grupos de vendedoras. Súper exitosa también. Y entonces metió al marido, metió a los hijos, un hijo y una hija, metió a la hermana, metió al cuñado, metió al sobrino, metió a la comadre, metió, y de repente, pues en la empresa estaban trabajando 10 o 12 familiares de ella, muchos de ellos con un sueldo bastante importante y con cero actividad. Otro grave error que cometemos los emprendedores. Nos empieza a ir tantito bien y a repartir el dinero como si fuera bolo en bautizo de millonarios. No, no, no. Diferencien lo que es la ganancia, la utilidad, de lo que es el salario que debo de tener. Y la utilidad la repartiré después en función de mi plan de negocios. ¿Sí? Dice aquí, el dinero del negocio no es mi dinero, porque si no te estás comiendo a la gallina de los huevos de oro. Esta señora, pues le iba muy bien, pero al paso del tiempo, pues de repente ya no le alcanzaba porque toda la familia estaba medrando a costas de este negocio tan importante que llegó a generar. Esta administración de bolsillo mata a las empresas, de verdad, las destruye, las hace polvo. No cometan ese grave error, porque cuando me empieza a ir tantito bien, la comezón es muy grande y entonces me dan ganas de gastar, gastar y gastar, de compartirlo con los demás y de darme una vida de millonario. Y lo que estoy haciendo, pues es matar precisamente a mi gallina. Tengan mucho cuidado, ¿sí? Les decía de este tema fiscal, de este tema del seguro social. Muchas veces yo no me considero empleado, yo tengo el título de dueño, ¿sí? Entonces no me doy de alta correctamente en la parte fiscal y mucho menos pienso en darme de alta en el seguro social. Hay un grave, grave, grave problema en México que es la subdeclaración, ¿sí? Y esto creo que todos o la mayoría sabemos de qué se trata. Yo voy a pedir trabajo y me dicen, son 10,000 pesos de sueldo, 5,000 por fuera y 5,000 con IMSS. O incluso otros más audaces, patrones abusivos, que me dicen, son 10,000 pesos de sueldo por fuera, sin prestaciones. Y la gente que tiene necesidad, pues acepta la chamba, porque es importante llevar bolillos a la casa, ¿no? Si tú vas a caminar en el mundo de los empresarios, arrancando como emprendedor, debes de considerar que hay un costo por la seguridad social, que te debes dar de alta tú como directora o director general, por supuesto, ¿sí? Que a tus empleados les debes dar las prestaciones de ley, porque independientemente de que sean por ley, es un valor moral, ¿sí? Que les procures, y además es en beneficio tuyo, porque me voy a desviar tantito, pero es importante que sepan esto. En caso de que tú tengas empleados que no están dados de alta en el seguro social y les ocurre algo en actividad laboral, a ti te pueden fincar un monto constitutivo. Es muy técnico este término. ¿Qué significa? Que a ti el seguro social te puede cobrar una pensión vitalicia para el trabajador que se accidentó o que murió por algo relacionado al trabajo. Así de grave, ¿eh? Y yo he visto empresas que quiebran porque el seguro social les cobra las pensiones que tienen que pagarle a los empleados porque el patrón se ahorró las cuotas de seguridad social. Date de alta correctamente en Hacienda. Es muy importante que te des de alta como Dios manda. También, a lo mejor al principio no, ¿sí? Yo arranqué como Yanko Abundis, ya después hice mi primera empresa, ¿sí? Tiene sus bondades hacerse persona moral, debes de conocerlas y asesorarte. Pero esto yo no recomiendo que se haga al principio. Mi recomendación es que empieces como persona física y conforme vayas avanzando, te des de alta ya como persona moral. Todo esto es importante, requiere asesoría y requiere
parte fundamental de esa planeación de la que ya platicamos hace unos minutos, ¿sí? Utiliza, por favor, herramientas de administración que te amarren las manos, como son las cuentas bancarias, que no son solo para ricos ni para empresarios multimillonarios, ¿sí? Una manera de protegerse de la administración de bolsillo justamente es que tú tengas estas herramientas, estos instrumentos financieros que no te permitan sacar con tanta facilidad el dinero, ¿sí? Que no esté en una tarjeta de débito en donde un cajero automático me dé efectivo o donde la pueda yo meter y hacer compras por internet, en línea, etcétera, ¿sí? Utiliza las herramientas financieras, ¿ok? Un punto muy importante, ¿no? Sobre todas estas herramientas, que es algo muy importante, la parte fiscal, que ahorita es todo un tema y que nuestros emprendedores deben considerar el manejo del dinero, el manejo de las tarjetas de crédito, porque muchos utilizan la tarjeta de crédito como una herramienta de financiamiento todavía para sus proyectos y todo el tema de la fiscalización de ese dinero en efectivo que de pronto están utilizando es algo clave que ellos deben considerar, ¿no? Dentro de todo lo que es el manejo del dinero, ¿no? Y es parte de los mapeos de riesgos que yo considero deben tener ellos en mente, ¿no? La parte de los empleados, ¿sí? Todos los riesgos inherentes a la seguridad de ellos y la parte de la seguridad de las transacciones financieras y la parte de la implicación fiscal que se tenga. Gracias, Conchita. Y bueno, muy importante, ahorita vamos a ver lo de los créditos, que esto hay que tener mucho cuidado, porque perder dinero propio es malo, perder dinero ajeno es harto peor, o como se dice en mi pueblo, harto peor. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Justamente era el tema que seguía, que ya lo puso en la mesa Conchita. ¿El crédito es bueno o malo? ¿Cuándo debo utilizarlo? ¿Cómo elegir el mejor? ¿Es bueno o malo? Pues es buenísimo, es necesario, pero hay que saberlo utilizar. Hay que conocer el plazo, la tasa de interés, ¿sí? Hay que saber para qué lo quiero, para capital de trabajo, para pagar la nómina, para comprar materia prima, ¿sí? Para comprarme un automóvil, porque bueno, el director general tiene que estar en un buen auto. El director general no puede llegar en camioncito, servicio público. Muchas veces tenemos esas ideas y justamente lo que estamos haciendo es el poco dinero que empieza a entrar al negocio, pues me lo acabo en créditos de mal uso. El crédito por definición es muy bueno si lo sé utilizar. Busquen créditos con plazos convenientes a mi flujo de efectivo. Busquen créditos con tasas de interés aceptables. Una tasa de interés que rebasa la utilidad del negocio es una tasa de interés que estoy pagando nada más para trabajar gratis. Y entonces estoy trabajando para quien me prestó el dinero, no estoy trabajando para mí. Hay que tener cuidado y tener un buen balance. El financiamiento, cuando viene de fuentes institucionales con los créditos, puede ser muy costoso y entonces mi utilidad se reduce o incluso desaparece y la verdad es que si no lo puse en mi plan de negocios, voy a sufrir mucho y sobre todo voy a tener un larguísimo tiempo por delante para que esto sea productivo, ¿sí? Muchas empresas cuando sacan créditos para sus negocios, los negocios, a ver, y viene más adelante, pero lo anticipo, las ideas no son financiables, ¿sí? Existen las incubadoras, existen este tipo de apoyos que se dan, ¿sí? Pero yo voy al banco y le digo al banquero, oiga, tengo una idea, ¿me presta dinero para hacer mi idea? Te va a decir que no. Te va a prestar dinero el banco cuando tu negocio ya esté caminando. Entonces, fíjate que la tasa de interés, como ya mencioné, sea inferior a la utilidad. ¿Sale? ¿Cómo elegir el mejor crédito? Pues con los costos directos e indirectos. Para eso está el CAT, el costo anual total, que te cobran la anualidad, que te cobran la comisión de investigación, que te cobran en algunos créditos, por ejemplo, hipotecario, el avalúo, que te cobran todo lo que sea necesario. El CAT te va a decir exactamente cuánto vale. ¿Qué producto, qué servicio necesitas? Si es un crédito a través de la tarjeta, si es un crédito a través de un préstamo personal, no hay préstamo de nómina, salvo que sigas como empleado y al mismo tiempo, de manera paralela, estés empezando a emprender, ¿sí? Si no, no hay crédito de nómina. Tienes que buscar y elegir el mejor.
¿sí? Tómalo con responsabilidad porque hay ventajas y desventajas. Si me financio con crédito, estoy trabajando para una tercera persona. A veces no hay alternativa, nada más busca el crédito que mejor se acomode a tus necesidades. Hay créditos sin garantías, fácil comprobación de ingresos, antigüedad, tasa que sea fija y en pesos, ¿sí? También con fácil comprobación de ingresos. Y hay que tener cuidado con esto, lo pongo doble, porque resulta que en los últimos años han surgido empresas que no están reguladas en nuestro país. Son legales, pero no están reguladas, porque así lo permite la ley. Yo he platicado con legisladores y con gente del sector financiero del más alto nivel y les he preguntado 1000 veces por qué lo hicieron. Y la verdad es que nunca me han dado una respuesta que me pueda convencer, ¿sí? Hay empresas que siendo legales no están reguladas. Y cuando digo esto con tanto énfasis me refiero a que pueden hacer en buen español lo que se les pegue la gana. Y seguramente han escuchado, han visto en muchos lados, ¿sí? Les han llegado mensajes al teléfono inteligente, a la computadora, al internet, nos bombardean por todos lados, de empresas que te dicen, no checamos buró de crédito, sin aval, sin garantías, te prestamos hasta 3,450 millones de dólares en efectivo, nada más, guíñanos el ojo, firma aquí y san se acabó. Y entonces la gente dice, oye, está padrísimo, mira, me prestan hasta 5 millones, vieja, con eso pongo el negocio y con eso ya resolvimos nuestra vida, ¿sí? Ya sabes cuánto te van a cobrar mensual. Ya sabes que te van a pedir que primero pagues un año de mensualidades para ver qué tan buen pagador eres y después te prestan. Cuidado. Todo lo que suene mágico, maravilloso, es falso. O me lo van a cobrar con sangre, sudor y lágrimas. No caigamos en eso. Tengan cuidado. Esa fácil comprobación de ingresos puede ser muy complicada. Hay líneas abiertas o líneas cerradas en los créditos, tienen que checarlo con la institución bancaria, ¿sí? Hay préstamos de un solo evento, hay préstamos revolventes, la tarjeta de crédito es revolvente, ¿sí? Hay otros créditos también para empresas que ya van caminando. Acérquense con una institución seria, cumplan con los requisitos y si es necesario, solamente si es necesario, pidan prestado. Al principio es muy complicado empezar con dinero ajeno. Ya casi estamos terminando, les digo algo. Si piensan emprender, primero tienen que pensar en ahorrar o en tener el recurso, a lo mejor me lo presta mi mamá, mi papá, alguien muy cercano que no va a cobrar intereses, ¿sí? Pero traten de no iniciar su vida de emprendimiento con crédito, porque la cuesta es muy difícil de subir. ¿Sale? Aquí están las accesibilidades de los productos financieros, el plástico, el internet, la chequera. ¿De acuerdo? Les decía esto, ya lo adelanté, las ideas no se financian, hay apoyos del gobierno para los empresarios, hay incubadoras de empresas, esto es muy importante, búsquenlas, ¿sí? Estos apoyos que se han brindado mucho, ya de años atrás y más en esta administración, nos pueden ayudar a crecer nuestro negocio, a madurar nuestra idea. Finalmente, con esto terminamos, ser empresario requiere de tiempo, disciplina y dedicación. La recompensa llega a ser altamente satisfactoria, vale la pena el camino. No es fácil, pero sí vale la pena. Por otro lado, no hay que olvidar que formamos parte de un círculo virtuoso de productividad y de esta manera nos ayudamos al país, porque yo, si soy un emprendedor exitoso y me convierto en empresario, voy a dar fuentes de empleo y con estas fuentes de empleo más gente tendrá dinero para consumir y con más consumo se requieren más sucursales de las empresas y a lo mejor yo también tengo más crecimiento y entonces con más crecimiento tengo más empleados y con más empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un círculo virtuoso, ¿sí? Que sin caer en la parte romántica es socialmente responsable y esto es padrísimo, ¿sí? Muy importante, es un gran camino, muy complejo, difícil, con muchas caídas, ¿sí? Pero que finalmente las satisfacciones bien vale la pena. Yo
Tomé este camino hace muchos años, con muchas dificultades. No soy un hombre rico, seguramente nunca lo seré, pero algo que sí les puedo decir, les puedo garantizar, es que lo que hago me apasiona, me apasiona, me apasiona. Y esa es la mejor paga, porque finalmente en lo económico tengo estabilidad. Ser empresario no es sencillo, pero hay que empezar por el escalón 1. Nadie llega a empresario brincando de planta baja al penthouse. Hay que ir escalón por escalón. Yo me despido de ustedes agradeciendo su tiempo. Por supuesto, si tenemos alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto lo resolvemos. Síganos en redes sociales como Yanko Abundis, en Facebook, en Instagram, en Twitter, también como Saber Gastar. Conchita, te doy la palabra. Muchas gracias, pues muy interesante, Yanko. Tengo algunas preguntas para cerrar, o más que nada tu visión, tu opinión, ¿verdad? Y una está relacionada con la parte de cómo incorporar, ¿qué recomiendas tú? ¿Cómo incorporar la parte de la visión del mercado, la parte de profundizar en ese tema para poder adaptarlo a un modelo de negocio y que ese modelo de negocio pues sea sencillo de seguir y que sea focalizado para que pues realmente sea una herramienta que lleve a un emprendedor a ser un empresario de éxito, ¿no? Pues mira, es muy importante conocer la competencia, como ya lo mencionamos, ¿sí? Saber que con la creatividad yo puedo perfeccionar lo que hagan los competidores y si no es el caso, entonces puedo pensar en alguna alternativa. No todo está hecho, no todo está fabricado, no todo está pensado. Entonces, demos de tiempo nosotros a una buena revisión de lo que hace la competencia en México y hoy es muy fácil en el mundo para que yo lo pueda mejorar. Indiscutiblemente, el hilo negro ya se inventó, pero hay millones de cosas que no se han inventado, que no se han implementado y que nos permiten tener éxito en el mundo del emprendimiento. Muy bien. Y otra pregunta, una de las fallas que tú creas que pues realizan, o más bien dicho, en que incurren nuestros emprendedores en tema del plan de negocios, ¿cuál consideras que es? Fíjate que yo la que he encontrado a lo largo de mis años de consultoría es precisamente el no asignarse un sueldo y manejar la administración de bolsillo. No se dan un sueldo, no se dan prestaciones, no le dan prestaciones a sus empleados, no las consideran en el plan de negocios, piensan que es un gasto y que no están para gastar ahorita en eso. Y entonces ese es un grave problema porque nos lleva a una administración de bolsillo que el día de mañana confunde la gimnasia con la magnesia y el dinero que está entrando al negocio es un dinero que le doy a mi mujer para el gasto. Y la parte de el seguimiento puntual a ese plan de negocios, de voltear a ver, oye, ¿en qué fallé? ¿Qué tengo que ajustar? Ahorita se vino la pandemia. Bueno, ¿qué tengo que hacer para adecuar mi plan de negocio con una estrategia diferente, pues para enfrentar este reto que estoy viviendo? Sobre eso, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, que aún las grandes empresas revisan periódicamente sus planes de negocios, ¿sí? Sus viabilidades, las contingencias, hay que estar preparados. Siempre tengan un fondo patrimonial. Lo pueden hacer, por un lado, a través de los seguros, ¿sí? Lo pueden hacer, por otro lado, a través de una inversión. De cada peso que ganen, aparten 5, 6, 8, 10 centavos para una posible contingencia, porque hoy fue la pandemia, pero también hay huracanes y hay terremotos y hay delincuencia y hay un sinfín de problemas, enfermedades, accidentes que nos pueden desviar. Yo soy la columna vertebral de mi negocio, yo soy el que emprendió, yo soy el director general, no se nos olvide. Entonces, soy el hombre clave o la mujer clave de la organización. Tengamos protección de seguros, tengamos protección de fondos contingentes, de fondos patrimoniales, para que justamente podamos ajustar nuestro plan de negocios cuando sea necesario. Muy bien, excelente. Pues te agradezco, Yanko, y con esto cerramos este espacio de la charla con nuestro invitado de emprendedor a empresario. Esperamos que haya sido de provecho para todos ustedes y que tomen en cuenta
pues todos los puntos que se vieron a lo largo de esta sesión. Hasta la vista.